Hola, buenas tardes, amados hermanos. Les voy a invitar, leamos juntos en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia divina, algo tan importante para nosotros, de lo que hablamos tan frecuentemente nosotros como hijos del Señor. Pero, ¿qué es la gracia divina? Y además preguntarnos, ¿solamente ha estado presente la gracia de Dios desde el momento en que Cristo llegó a este mundo, o desde el momento en que Él muere en la cruz, o desde el momento en que Él resucita en adelante? Vamos a ver en estos cortos minutos que Dios, siendo eterno y Dios derramando su gracia sobre nosotros, entonces su gracia siempre ha estado presente en favor de nosotros. De acuerdo a la RAE, el significado de la gracia, a pesar de que tiene varias acepciones el término gracia, pero el que se asemeja más a lo que estamos nosotros entendiendo como gracia divina, la gracia, según la RAE, es don o favor que se hace sin merecimiento particular, es una concesión gratuita. Interesante. Según la palabra de Dios, y haciendo un resumen, en el Antiguo Testamento, la gracia implica una actitud magnánima, de benevolencia gratuita por parte de Dios. Magnánima significa que no hay merecimiento ahí, que solamente Él lo puede dar. Es excelsa, es sublime, ¿no es cierto? Esa actitud de Dios de bendecir, de benevolencia a los suyos, a aquellos que están bajo su cobertura de parte de Dios, y que luego se concreta esto en el Antiguo Testamento en los bienes que el receptor de tal gracia obtiene. Es más conocida para nosotros en el Nuevo Testamento que la gracia es el don gratuito de Dios que nos salva, nos justifica y santifica nuestra alma ante Dios. Por lo tanto, esta gracia es un don divino inmerecido. No hay nada que nosotros tengamos que hacer o podamos hacer para poder ser objeto, receptores de esa gracia. No hay en usted, no hay en mí cualidades ni mérito alguno para ponernos debajo de esa gracia divina. Como decíamos, la gracia divina ha estado presente a lo largo de toda la historia humana. Siempre se ha manifestado Dios en favor de los suyos, de la raza humana, de los hombres, de aquellos que clamen a Él, de los que vuelven a Él, de aquellos que a lo mejor habiendo pecado se han alejado de Él, pero al volver a Él, ahí actúa nuevamente esa gracia divina. La gracia divina, interesante es conversar esto también en forma breve, que si bien los estudiosos de las Sagradas Escrituras, hombres que han dedicado su vida a escudriñar y a estudiar la Sagrada Escritura, convienen, podríamos decir, han acordado de alguna u otra forma subdividir las épocas del mundo, las épocas de la historia humana, dependiendo de cómo Dios ha derramado su gracia o cómo Dios se ha relacionado con el hombre a través de varios procesos o etapas que se le ha denominado las dispensaciones. Y todos sabemos, nosotros como hijos de Dios, se nos enseña que hoy, desde el momento en que Jesús llega a este mundo, da su vida en la cruz, derrama su sangre, expía los pecados con esa sangre bendita, y luego al tercer día de morir resucita, desde ese momento estamos bajo la dispensación de la gracia. Pero la gracia divina ha estado siempre en favor de nosotros. Por ejemplo, desde nuestros primeros padres, en Génesis 3:23 nos muestra que la gracia divina opera no eliminando al hombre, dándole una nueva oportunidad. Allí en Génesis 3:23, Dios les permite, si bien hay un castigo, pero les permite seguir viviendo. Los saca de ahí del huerto, pero no los liquida. No termina la vida de aquella pareja, sino que les da una nueva oportunidad, les da más vida, lejos, por cierto, porque habían pecado lejos de ese huerto de Edén, pero para que el hombre pudiese, a través de esos siguientes años, volver a Dios, volver a esa gracia divina que Dios les había estado dando. Amados hermanos, también
En Génesis capítulo 6, versículo 8 dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No es, aunque sí lo era, no es que Noé hubiese sido un hombre bueno que le hubiese hecho merecedor de esa gracia que encontró ante los ojos de Jehová. Solamente debemos decir de que si bien era un hombre bueno, pero quien le dio esa correcta actitud de vida, ese don de ser algo bueno, también vino del mismo Dios. Entonces no había tampoco merecimientos en Noé para ser objeto de esa gracia. Simplemente allí la gracia divina, sin merecimiento de hombre alguno, en este caso de Noé, también obró y esa gracia divina le salvó a él, ¿no es cierto?, con su familia luego del diluvio. Génesis 12:3. La gracia de Dios se manifiesta en bendición a Abraham. Abraham, que vivía por allá lejos, en tierra de los caldeos, en tierra de Ur, que no conocía, no había escuchado nada hablar de este Dios grande y poderoso, pero Dios se revela a él y le da una bendición, una promesa, que en él serían benditas todas las familias, todas las simientes de la tierra. ¿Quién pudo haber obrado así? Abraham no buscó a Dios, fue Dios quien lo buscó, allí obrando la gracia divina. En Números 6, 24 al 26, hay una bendición que es conocida como la bendición sacerdotal. También una muestra más de la gracia divina. Esta oración o esta bendición se la instruye Dios mismo a Moisés para que se la diga y la transmita a Aarón y sus hijos, y que aquellos, Aarón y sus hijos, como sacerdotes del pueblo, debían bendecir al pueblo con esta bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Allí operando la gracia divina. En el Salmo 103, versículo 8 dice que la gracia de Dios manifestada en misericordia, que Dios retrasa su ira. Dios es grande en misericordia y es lento para la ira. ¿Qué significa esto? Que ante el pecado, ante la caída del hombre, Dios sigue derramando su misericordia, sigue dando oportunidades. Si bien llega un momento en que debe operar esa ira de Dios, porque Dios es santo, pero la gracia divina hace que se retrase esa ira. Amados, no nos juguemos con esto. No significa de que porque está la gracia de Dios podemos hacer lo que se nos ocurra. No, sino que entendemos que Dios es misericordioso y nos ponemos debajo de esa misericordia. En segunda de Crónicas 30, la segunda parte del versículo 9, es entendido como la gracia de Dios operando ante el arrepentimiento. Esto en tiempos del rey Ezequías. Dios obra cuando el hombre se arrepiente y allí la gracia de Dios obra en misericordia. En Proverbios 28:13, también operando la gracia en tiempos del rey Salomón. En Joel 2:13, la gracia de Dios implica que Él se duele del castigo. Dice que Dios se duele del castigo. Igual como podríamos hacer una semejanza, una alegoría de nosotros como papá. No nos gusta, no es un placer para nosotros castigar a los hijos. Dios no es que quiera castigarnos. Él debe castigarnos porque hemos infringido la ley de Dios, pero Él se duele de ese castigo. Una muestra más de la gracia divina. San Mateo capítulo 6, versículo 14, la gracia de Dios insta al hombre a perdonarse los unos a los otros, porque por gracia, todo lo que de gracia hemos recibido, entonces debemos dar de gracia. Si Dios nos perdona por medio de su gracia, nosotros también debemos perdonar a los demás. San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Allí la gracia divina es para todos los hombres, para todo el mundo. Y así podríamos seguir hablando de Hebreos 4:16 o Efesios 2:4 al 5, que por gracia sois salvos. Hemos leído algunos versículos después. Efesios 2:8-9, como hemos leído. Y también el 4 y el 5 sigue marcando de que por gracia somos salvos. Y por último, como versículos de apoyo, Apocalipsis 22:21, la gracia de Dios es presente en nuestros tiempos. Allí Juan, el teólogo, Juan, el que está recibiendo esa visión, termina el Apocalipsis diciendo, la gracia de Dios sea con todos vosotros. Es decir, sigue estando presente y seguirá estando. ¿Cómo opera la gracia de Dios ahora en la salvación? El hombre
es incapaz, usted y yo somos incapaces de alcanzar salvación por nuestras fuerzas, por nuestra inteligencia, por nuestros medios, por nuestro dinero o méritos. Es decir, tú, hermano, yo, no tenemos nada, no podemos con ninguna cosa alcanzar salvación. Al reconocer esto, que dependemos entonces de Dios, el hombre busca a Dios. Dios es el único que puede salvar. Nosotros no lo podemos hacer y tampoco ningún otro ser humano. Por más alto que éste sea, por más responsabilidades y por más alto que tenga un atributo, una cualidad, un cargo, una responsabilidad, etc. Solamente Dios es el único que puede salvar. Por medio del sacrificio, de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él venció para siempre el pecado, la muerte y a Satanás. Y abrió Jesucristo el camino al Padre. Entonces, finalmente nos acercamos a Cristo en fe, esa misma fe que Dios otorga. Entonces, amados hermanos, para terminar, debemos decir de que si bien hay algo que usted debe hacer, que es en fe arrepentirse del pecado, entendamos que no hay nada que obre en gracia resultante de una acción nuestra, de un hecho, de algo que hagamos. Al contrario, nosotros solamente debemos arrepentirnos, poner nuestra fe en Dios, pedir perdón, pedir misericordia, y allí entra a operar la gracia divina, perdonándonos, limpiándonos y dándonos esa herencia gloriosa de vida eterna. Oremos. Padre Santo, más de alguno que estará viendo, Señor, no tiene la seguridad tal vez de que es salvo, pero tu palabra nos dice que el que se acerca a ti, crea que le hay y que tú eres galardonador de los que le buscan. Señor, pero más allá de aquello, te pedimos en esta hora que tú nos des esa convicción de que somos pecadores, que nos arrepintamos, que pongamos nuestra mirada en ti y que en fe pidamos perdón. Señor, con tu palabra respaldando esto, entonces todo aquel que haga este acto de fe, de contrición y de arrepentimiento, Señor, tu gracia operará en él en este momento, otorgándole esa bendición tan gloriosa del perdón de pecados, de la salvación del alma, y siempre y todo por tu gracia bendita. Te lo rogamos, Padre, hazlo por misericordia y llévanos también en gracia divina hacia la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios sea muy bendecido. Dios te bendiga.